Hay que montar dispositivos de atención a las personas que tienen malestar psicológico y que están a punto de hacer crack, que permitan una innovación esencial, y es que el especialista tenga tiempo para escuchar a esa persona. Bienvenido, José Antonio. ¿Qué les está pasando a nuestros niños y adolescentes? ¿Son cada vez más frágiles? ¿Es que no saben, no han aprendido a levantar la mano para pedir ayuda? Bueno, esta es una de las teorías, de las hipótesis. Lo que es cierto es que las cosas han cambiado mucho. El comportamiento de nuestros niños, niñas y adolescentes de ahora, contemporáneo, en el año en el que nos encontramos, pues dista de lo que encontrábamos una generación antes. Y efectivamente uno de los indicadores, uno de los parámetros de los que más se habla es de que quiebran con fragilidad. Bueno, esto hay que estudiarlo bien. Esto no significa que sean más frágiles en general, ¿no? Porque todo eso tiene muchos matices. Pero hay una cosa cierta, y es en la medida en que nuestra vida es más fácil, accedemos más a las cosas que queremos, a los deseos, a esto que llamamos los sueños, que están súper inflamados, ¿no? Cuando las cosas vienen mal dadas, nos cuesta más trabajo afrontar la situación. Y esta puede ser una de las consecuencias. Hay que decir que en nuestro país y en otros hay una franja de población infanto-adolescente que apenas tiene nada, que vive en la precariedad, que vive en la indigencia. No estoy refiriéndome a estas personas, ¿no? que tienen otras problemáticas. Pero en el otro contexto, en el de la población más normalizada, es indudable que algo está pasando, algo no estamos haciendo bien, porque aparece una quiebra muy ligada a la falta de resistencia a la frustración. Parece, José Antonio, que es muy duro pasar de la niñez a la adolescencia para los niños de hoy en día. De hecho, tú, en tu libro El dolor adolescente, del que llevas ya, vamos por la 4ª edición, comentas la importancia que tiene que cambiemos los adultos, los padres, la mirada para ayudarles a gestionar este paso de los niños de niño a adolescente. Yo creo que esto es importante, porque los que somos padres o somos educadores en sentido amplio, hemos trabajado en los centros educativos en la enseñanza reglada y obligatoria y en la universidad, pues todos sabemos que la transición de una etapa a otra no es sencilla. Todos hemos sido niños, niñas y hemos sido adolescentes, y sin embargo se nos han olvidado muchas cosas. Lo que yo vengo a decir ahí humildemente es que hay un riesgo de que no interpretemos bien lo que les está pasando. Tendemos a pensar que un chico preadolescente, adolescente, que ya es muy autónomo y que bueno, va a enseñanza secundaria y estas cosas, tendemos a pensar que ya él tiene sus obligaciones y que tiene que... O sea, por un lado le tratamos como un cuasi adulto, y no llegamos a comprender bien que pasan muchas noches desvelados diciendo ¿quién soy yo? ¿Qué narices hago aquí? ¿Qué feo me veo? ¿Qué rara soy? ¿Qué cuerpo tengo? Mañana voy al instituto, no sé si este jersey va a triunfar o no. Todas estas cuestiones pueden parecer muy banales para el mundo adulto, pero son costosas. Entonces miremos de otra manera, comprendamos, hagámosles guiños, que ellos entiendan que les estamos comprendiendo. Pero eso no significa darles la razón en todo, pero sí que entiendan que les comprendemos. ¿Pero no crees que nos hemos hecho como demasiado consentidores? Vemos que es un mundo difícil, que les vamos a dejar un mundo bastante complicado y a ellos, entonces que nos hagamos un poquito más consentidores de lo que sería recomendable, y por eso nos cuesta más ponerles límites. Hay una cierta tendencia a considerar que a mi hijo no le pase nada. Es decir, que no viva experiencias traumáticas, que el trauma le puede tumbar. Y probablemente tendamos a justificar más pues, aquellos errores que cometen y demás, porque es nuestro hijo. Y entonces hay un halo de sobreprotección, que como todo aquello que empieza por sobre o por hiper, entraña riesgos. Y este no es un elemento pequeño.
Es decir, mi hijo puede vivir, mi hijo o mi hija puede vivir en una casa amable, agradable, en unas condiciones económicas y culturales satisfactorias, normales, pero eso no significa que la vida para él no tenga obstáculos. Tampoco significa que yo esté poniéndole obstáculos permanentemente. Es que la vida es suficientemente pilla como para encontrar esos huecos, ¿no? esos agujeros en los que a veces nos caemos. Yo creo que es muy importante que nosotros, como progenitores, como padres, como madres, les expliquemos a nuestros hijos en muchas ocasiones, pero sobre todo cuando están en esa franja de edad, entre los 6, los 10 años, que nos escuchan mucho y demás, luego también nos escuchan, pero no nos miran tanto, les expliquemos que se van a encontrar con dificultades, con experiencias negativas, con adversidades, y que ahí nos van a tener, y nos van a encontrar, pero que la adversidad la van a tener que vivir. Y en el momento en que empiecen a aparecer ejemplos, ahí es donde tenemos que dar verdaderamente el callo. Aquí, con todo esto que estamos hablando, surge el tema de las emociones que sienten los niños y que no saben gestionarlas bien cuando son pequeños. ¿Qué papel tenemos que tener, sobre todo en casa, los padres, para ayudarles a manejarlas, a entenderlas? Muy bien, mira, la literatura científica ha ido filtrando, y la investigación ha ido filtrando cuál es la habilidad, la competencia que más fácilmente y con más potencia garantiza que nosotros vayamos creciendo con un nivel de madurez razonable. Y es la autorregulación. Estamos hablando de la capacidad para saber en este momento concreto cómo te está hirviendo la sangre ante una determinada situación y saber bajar la temperatura, saber dar un pasito a un lado, a veces atrás, saber recomponerte y saber anticiparte a los resultados de distintas acciones tuyas. Los niños tienen que aprender a autorregularse. Y autorregularse no significa acertar siempre, no significa ser perfecto, significa ser capaz de darte cuenta de que tú has hecho lo que has hecho con las posibilidades que has tenido, y si la cosa no ha ido bien y sientes que te has equivocado, saber pedir perdón. Las emociones son muy importantes y efectivamente han adquirido un valor fundamental en la vida de las personas en general y en el mundo de la educación también, afortunadamente. Esos pensamientos, esas emociones les llevan muchas veces a los niños y a los adolescentes, sobre todo a los adolescentes, a sufrir más de la cuenta. De hecho, tengo aquí unos datos que ha presentado el Ministerio de Sanidad este último año, que dice que el 19,6% de los adolescentes españoles entre 14 y 18 años ha tomado en el último año ansiolíticos y sedantes. O sea, más de 500.000 de nuestros niños y adolescentes españoles han tenido que recurrir a esta medicación recetada, en el 95%, recetada por médicos. O sea, ¿qué consecuencias a largo plazo puede tener este consumo de pastillas a unas edades tan tempranas, cuando además estas pastillas, ya sabemos, todas las benzodiazepinas y este tipo de medicación crea además adicción? El escenario es inquietante, sin lugar a dudas, pero es que navegamos desde hace mucho tiempo en una sociedad que trata el malestar psicológico desde una perspectiva fundamentalmente biológica y no biopsicosocial. La hipermedicalización del mundo adulto se ha ido trasladando también a nuestros niños, niñas y adolescentes. Probablemente estemos cayendo en un error de considerar que ahora se han incrementado los números de enfermedad, la prevalencia de la enfermedad mental o de los trastornos psicológicos por encima de lo que realmente es. Esto es algo que vamos a ir viendo, seguramente tratemos, pero hay que montar dispositivos de atención a las personas que tienen malestar psicológico y que están a punto de hacer crack, que permitan una innovación esencial
y es que el especialista tenga tiempo para escuchar a esa persona y la escuche con la periodicidad que entendemos razonable. Vamos a hablar ahora un poco, José Antonio, del acoso. Y me gustaría empezar por cómo se lo explicas tú a los niños en este cuento tan bonito que has escrito, que se llama El jardín de los abrazos. Aquí hablas un poco de promover el buen trato en las relaciones y desarrollar la inteligencia emocional para prevenir el acoso escolar. Y también este otro que se llama El diario de Lola, que es más reciente, en el que habla sobre todo de un poco del uso inadecuado y abuso de las redes sociales. ¿Puedes contarnos un poquito algo de...? Bueno, el objetivo de esta colección y de estos cuentos en concreto es que los padres, las madres, en ese momento de lectura con nuestros hijos, cuando tienen entre 4 y 7 años aproximadamente, pues puedan aproximarles a determinadas reflexiones que nosotros queremos hacerles en lo teórico, ¿no?, y en lo práctico, pero a través de algo novelado, de un relato, de una historia. Y entonces, aunque se suele decir que son cuentos para niños, pero yo suelo afirmar que son cuentos para padres, porque el padre cuando cuenta, el padre o la madre cuando lo cuenta, cuando lo explica, toma una conciencia más explícita del mensaje. Y lo que entendemos fundamentalmente es que cuanto antes yo aproxime a mis hijos con 3 años, con 4 años a estas ideas, me ayudan a hablar de ellas, con la leche templada y en cada canción, como decía el cantante, pues mejor inoculo yo estas ideas. Hay que empezar a hablar del acoso escolar desde que son pequeños para ir sembrando, ¿no?, esa semilla. De hecho, tú comentas que el acoso escolar causa deterioro mental también en los niños y en las niñas que lo sufren, y la Fundación Mutua Madrileña, junto con el Colegio Oficial de Psicología de Madrid, que tú presides, y la Comunidad de Madrid, habéis puesto en marcha un programa común que se llama Acoso entre Iguales, que aparte de ofrecer atención psicológica a los menores que lo sufren, ¿nos puedes contar un poquito más de este proyecto? Sí, bueno, aquí hay que agradecer, como tantas veces a la Fundación Mutua Madrileña, la disponibilidad elevada que tiene a ayudar y a contribuir, ¿no?, a contribuir a que tengamos un mundo mejor. Pero básicamente la idea de este proyecto tiene que ver con el atender a las víctimas de esta experiencia tremenda, de esta lacra, que es el maltrato entre iguales en forma de acoso escolar, atenderles con rapidez, sin demoras, con gente especializada y con la garantía que aporta el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, de que es una atención absolutamente ajustada a necesidades. Porque lo que hagamos, esa primera atención, cuando se ha detectado que hay una situación real de acoso escolar, lo que hagamos, cuando lo hagamos, lo rápido en que lo hagamos y sobre todo lo bien ajustada que sea esta atención, pues va a determinar que haya secuelas o no, que haya consecuencias o no. Las víctimas de acoso escolar son víctimas que han sufrido mucho, que están sufriendo mucho, y esto hay que dejarlo muy claro, muy claro. Esto es violencia ejercida contra la dignidad, contra la integridad psicológica y física, y tenemos que intervenir cuanto antes, pero en muchas ocasiones es necesario el acompañamiento de especialistas. Este convenio lo que ha permitido es que esto sea un hecho gratuito, rápido y muy eficiente desde el momento en que se descubre, se detecta para las familias y queremos extenderlo también a los victimarios, es decir, a aquellos que están ejerciendo ese maltrato. ¿Cuál es el perfil más habitual del acosador y del acosado? El acosado en general es una persona que podríamos catalogar que tiene algún elemento diferente a los demás. Es decir, las personas acosadas casi siempre son personas más débiles, más vulnerables, son diferentes por alguna circunstancia, podríamos extendernos más, pero son víctimas no es correcto que se diga, no, es que atraen a la persona que quiere hacer daño. No, eso es mentira. Es decir, un niño tiene derecho a ser tímido, un niño tiene derecho a ser débil, un niño tiene derecho a no tener las habilidades y las competencias sociales, tiene derecho a ir a aprenderlas poco a poco, y sin embargo es contra ellos. Y ahí nos vamos al perfil del acosador. El perfil del acosador es el perfil de una persona, yo diría, cobarde,
que sabe lo que está haciendo. Ahora mismo ya no podemos decir, no debemos decir de esta edad, si es chico, si es chica, de esta clase social, no. El perfil del acosador es el perfil de una persona que hace daño, sabe que está haciendo daño, sabe que está produciendo efectos y sigue haciéndolo. Ese es el acosador. El acosador sabe qué daño, cómo ejercerlo y cuándo. Y bueno, y luego las redes de mensajería instantánea, además el entorno digital ha desarrollado una faz todavía mucho más inquietante en este sentido. Es decir, estamos hablando de chicos y de chicas con los que hay que trabajar porque tienen una concepción de la vida que se basa en la idea de que yo soy superior a otro, yo me puedo reír de otro y me da igual. Y esto hay que intentar corregirlo. También ellos son víctimas, los vemos más difícilmente como víctimas, pero tenemos que ayudarles a reconsiderar cómo interpretan la vida. ¿Crees que es necesaria, incluso urgente, la figura de los psicólogos educativos en los centros? ¿Mejoraría? ¿Hasta qué punto mejoraría la salud mental de los escolares? Sí, nosotros desde la organización colegial lo que defendemos es la incorporación de los psicólogos educativos a los centros educativos, pero no como un paracaidista que llega como solucionador de todo y que tiene su trabajo en modo clínico. No, nosotros abogamos por la consolidación y fortalecimiento de algo que ya existe, y son los departamentos de orientación y los equipos de orientación educativa, pero con la incorporación de una figura complementaria que va a permitir, por formación, por experiencia, desarrollar acciones preventivas, de intervención y demás, de detección, en un ámbito del que estamos hablando en general, que es el bienestar, malestar psicológico, la salud mental. Es decir, que lo que nosotros decimos parece razonable pensar que en un departamento de orientación, en un centro educativo con 1000 adolescentes, pues pueda existir la figura de un pedagogo, de un psicopedagogo que desarrolle una acción más de orientación didáctica en el marco de la acción disciplinar, etcétera, y la figura de un orientador con perfil de psicólogo que pueda generar estas acciones. Quizá la figura de un psicólogo educativo a lo mejor ayudaría un poco en la prevención del suicidio, que es algo que cada vez va a más, que se habla cada vez con más naturalidad en los medios y a nivel social del suicidio, y a lo mejor llega un momento que lo estamos banalizando y no lo contamos en el contexto adecuado, con el peligro que esto se pueda convertir en un efecto llamada. ¿Cómo lo tratarías? ¿Cómo lo ves? Sí, la idea de hablar del suicidio como fenómeno viene de lejos y está muy sustentada en la evidencia científica. Hablar del suicidio previene en la conducta suicida. Ahora, lo importante es que acertemos en cómo hablar, porque hablar no significa para todos lo mismo. Tenemos que ser cautos y cuidadosos, tenemos que saber dar el mensaje, a quién se lo damos, a cuánto se lo damos, por qué se lo damos, dónde se lo damos y quién se lo da. Por ejemplo, hablar del suicidio con los adolescentes se entiende como algo que hay que hacer. Y bueno, y si tiramos de lo que dice la literatura científica, dice la Organización Mundial de la Salud en su guía, en una guía, Live Life, Vivir la Vida, en la que en un capítulo específico te habla sobre cómo hacer esto en un centro educativo, lo que te viene a decir es que hablar del suicidio supone hablar antes de otras cosas. Tienes que hablar de por qué a veces quebramos, por qué aparece el dolor psicológico, por qué no acertamos a pedir ayuda, qué pasa cuando pedimos ayuda. Supone hablar del estigma, del malestar psicológico, de cómo podemos ayudar a los demás sin tener que dar cifras, sin reunir a 300 chicos a decirles que el suicidio es la lacra de esta sociedad y que es un problema de salud pública. Yo no tengo que contar eso a los chicos y a las chicas. Esto sí lo puedo entender como un mensaje a la población, pero esto está muy estudiado y los manuales de cómo informar al respecto lo dicen claramente y no siempre acertamos en los medios de comunicación, aunque en general están haciendo bastante bien las cosas. Hablar del suicidio supone decir, ojo con esta historia, hay mucha gente que se quita la vida y en muchas ocasiones ocurre porque no hemos vehiculado suficientemente el conocimiento de cómo pedir ayuda, de dónde pedir ayuda, de cómo implementar programas para formar
a facultativos, a profesionales que trabajan con las personas en los entornos más vulnerables. Eso está hablar del suicidio, formar a los médicos de atención primaria, formar al profesorado, formar a los cuerpos de bomberos, formar a las policías, explicar a la gente que detrás del suicida no hay un demonio con un rabo prolongado, sino que hay una persona que sufre, que está desesperada y que no siempre acertamos en cómo ayudarle. Por lo tanto, es muy importante. Yo tengo la oportunidad de trabajar en una unidad de convivencia, en un equipo específico que estamos aquí en la Comunidad de Madrid. Es una experiencia pionera ayudando a los centros educativos a intervenir cuando hay riesgo de este tipo de conductas, de violencia autoinfligida, tanto las autolesiones como la conducta suicida, en forma de ideación o incluso de intentos no consumados. Y la experiencia que yo he ido acumulando me la dan los chicos y las chicas cuando hablas con ellos al respecto, o cuando tienes que acudir a un centro donde un chico se ha quitado la vida. En esos momentos las piernas te tiemblan, pero el privilegio de poder ayudar ahí a la comunidad educativa no tiene comparación. Hay trastornos en los adolescentes, sobre todo, que les obliga a hacerse daño a ellos mismos, las autolesiones, por ejemplo, tanto en chicos como en chicas, la anorexia o la bulimia nerviosa, o sea, dejar de comer, o sea, es agredirte a ti mismo. ¿Cuáles son estas primeras señales que podemos ver los padres para prevenirlo y cómo debemos intervenir? Son dos fenómenos diferentes, aunque tienen sus conexiones. Las autolesiones en general, porque hay autolesiones que están incorporadas a un componente de querer quitarte de en medio, antes o después, pero hay un porcentaje muy importante de autolesiones que denominamos autolesiones no suicidas, que tienen un componente más ansiolítico que autolítico. Entonces, chicos que entran en crisis emocional, que no son capaces de salir de ese bucle, que no son capaces de salir de esos pensamientos autodestructivos, han aprendido, han leído, han escuchado, les han contado que el hacerse daño rebaja el dolor psicológico. Y efectivamente eso ocurre durante instantes nada más, ¿no? Pero no es fácil recuperarse, es decir, que aunque son conscientes cuando pasa ese momento de que están igual que antes, pero después de haberse cortado, no es fácil decir ya no lo vuelvo a hacer más, ¿no? Entonces es un fenómeno increscendo, hay una prevalencia en nuestro país entre un 10 y un 15% de chicos, sobre todo chicas, que se autolesionan y que tienen mucho que ver con esto que comentábamos antes, de cómo afrontamos las dificultades, la adversidad psicológica y demás, ¿no? Y de lo mal que pedimos ayuda en ocasiones, ¿no? Porque si la ayuda la pido a TikTok, a alguien que me está diciendo yo hago esto y me vale, pues en fin, tengo muchos riesgos. En el tema de los trastornos de la conducta alimentaria, esto es algo que conocemos muy bien. Aquí influyen muchas cosas, ¿no? Pero efectivamente se trata de una enfermedad mental importante que tiene un índice de mortalidad no despreciable y que tiene mucho que ver con fenómenos que se producen en este tránsito de infancia a adolescencia, cuando tú descubres que eres una adolescente o que eres un adolescente, que no te gusta, que empiezas a pensar que no te gusta tu cuerpo, que recibes sondas, comentarios, observaciones de otros que se meten con esto, con aquello, no tienes la seguridad que debieras tener, no lo cuentas, encuentras sitios donde te aconsejan, oye, sí, lo que tienes que hacer es dejar de comer de esta manera, así puedes engañar a tus padres, y se están metiendo en un erial del que es muy difícil salir, pero es un trastorno importante que requiere en muchas ocasiones, lógicamente, la hospitalización y un control muy exhaustivo por parte de los especialistas. José Antonio, nuestros niños están accediendo a contenidos muy poco recomendables últimamente, bueno, ya llevamos tiempo, en las redes sociales. Hablo sobre todo de la pornografía, los desafíos y retos que se hacen virales y que si tú no participas no eres nadie, el acceso a páginas que hacen apología de la anorexia. Parece que el gobierno ya está tomando cartas en el asunto, pero ¿qué nos recomendarías hacer tú, tanto profesores, padres, para parar esto? Este es un asunto que requiere de la sindicación de esfuerzos. Desde mi punto de vista,
se ha volcado mucho en la escuela, en el sistema educativo, la responsabilidad de resolver este reto o este problema, dependiendo de cómo lo queramos mirar. Y eso, visto así, es un error. La escuela debe contribuir. La escuela hoy en día se convierte en un repositorio de circunstancias vitales muy complejas a las que tiene que dar respuesta, añadiendo todo ese complejo aparataje de intervenciones a la responsabilidad que ha tenido siempre, y es la instrucción, el aprendizaje de las asignaturas, de las disciplinas y demás. Yo llevo mucho tiempo trabajando en esta historia y tengo, desde el principio del siglo, y tengo sobre todo iba a decir mucha experiencia, suena autocomplaciente, perdón, pero sí he vivido muchas situaciones de contacto con adolescentes, con chavales, en talleres, muchos en conversaciones individuales, trabajo con padres, trabajo con profesores. Yo puedo plantearme muchas cosas, pero la responsabilidad que yo tengo como progenitor está en saber guiar a mi hijo en los distintos escenarios en los que se va a desenvolver. Y de esto hay que hablar con ellos. Y hay que contribuir a que entiendan. Hay que decirles, yo sé que te vas a equivocar. Yo sé que te vas a meter en páginas que no son las adecuadas. Lo sé. Pero lo que te pido es que confíes en mí y que me preguntes. Y cuando tú le dices esto a un preadolescente, aparte de que se pone colorado y dice a ver cómo termina esta charla, ¿no? Las charlas tienen que ser muy breves con ellos porque ellos dejan de escuchar enseguida. Lo que le estás diciendo es, oye, que la policía no es tonta. O sea, que yo sé que estamos en un mundo en el que de que vas a caer en determinadas situaciones, pero lo voy a entender. Hay temas y asuntos relacionados con nuestros hijos y adolescentes que es obligatorio gestionarlos y tratarlos en casa, pero hay otros en los que a lo mejor tiene que implicarse más el colegio, las escuelas, el gobierno, un poquito todos, que sea más asunto de todos, que es como lo de la prohibición de los teléfonos móviles en las aulas, que está de plena actualidad ahora mismo. ¿Qué opinas de esta prohibición? Los móviles no deberían ser dispositivos que estuvieran operativos durante el periodo lectivo. Más claro, el agua clara. Puede estar en una mochila para situaciones de emergencia y demás. A eso llámale prohibición, pero es que no sirven, a no ser que un profesor desarrolle una actividad concreta con el uso de estos dispositivos. Y ya para terminar, José Antonio, ¿qué semillas crees que debemos plantar ahora todos, la sociedad en general, padres, abuelos, profesores, políticos, para que el día de mañana den sus frutos y logremos que una juventud más sana y feliz? Bueno, yo tengo una cosa escrita en mi blog que se titula, un post que se titula La bondad de última generación. Y en este conjunto de reflexiones lo que vengo a decir es que hay algunas habilidades que tienen que ver con la bondad. La llamo de última generación para que la gente lo lea más, porque si hablas de la bondad en general la gente piensa, bueno, ya va a decir alguna tontería este señor, ¿no? La bondad es probablemente la herramienta que nos va a abrir la vía a un futuro mejor, porque nos habla de independencia, de autonomía, de capacidad de escucha, de empatía activa, de carácter prosocial, de imagen de personas amables que son simpáticas, que son capaces de sonreír, y no ya tanto de ver el lado bueno de las cosas, sino de buscar un espacio siempre agradable en las relaciones interpersonales. Nos habla de la capacidad para perdonar y para pedir perdón. Conseguir eso con nuestros hijos, que se muevan en esas variables sobre una premisa o una base de, como dicen los cocineros, una base de patata debajo, que es la de la idea de los cuidados, cuidar de las personas, cuidar de los animales, cuidar del entorno. Esto es probablemente lo que nos puede hacer estar mejor en la vida.
Y ojo, la buena noticia es que hay mucha gente, muchos padres, madres, muchas familias que crean ese contexto basado sobre todo en la idea de ser buena gente, flexibles, que huyan de la discrepancia per se, que huyan de la polarización, que no vean el mundo binario, que siempre entiendan que es imposible que yo siempre lleve razón. Esto yo creo que es fundamental. En un mundo, además, ahora especialmente diferenciado y polarizado. Por ahí irían los tiros. Es mejor, desde luego, ser feliz que tener razón, ¿no? Pues nos quedamos, José Antonio, con estos sabios consejos que nos das y te agradecemos muchísimo haberte tenido en esta charla. Muchísimas gracias, José. Bueno, gracias a vosotros.